buenos días, bienvenidos a la 79ª sesión de plenario de la Convención Constitucional, hoy martes 5 de abril de 2022. La orden del día contempla la observación de la cuenta y posteriormente la discusión general y en particular del segundo informe de la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios. Para la presentación del informe, la coordinación dispondrá de 10 minutos. Y para la discusión general, cada convencional dispondrá de hasta 3 minutos y podrá intervenir una sola vez. El debate del informe no podrá superar las 4 horas y será en general y en particular a la vez. Una vez cerrado el debate, se procederá a la votación general y luego a la votación particular. Bienvenidos a la 79ª sesión de plenario de la Convención Constitucional. Muy buenas tardes a todos y todas. Atski Sumayapu, Kamisaraki, Hilatanaka, Cuyacanaka, Imainaya Cachanquichis, Nañaicuna Turaicuna, Tapúa, Sensac, Yorana Corúa, Marimari Pulamien, Kunta Samuta, Quetecta, Cuchalep Soleyev, Huegipcia, Mayech. Un saludo afectuoso a las hermanas y hermanos del pueblo tribal afrodescendiente y a la bandada de YouTube. Pueden tomar asiento. Damos por iniciado el pleno de la sesión 79 de la Convención Constitucional del martes 5 de abril de 2022. Damos la bienvenida al resto de los constituyentes que ocupan el hemiciclo hoy, ya en la recta final de la Convención. Antes de pasar a los temas, nos gustaría saludar a los funcionarios y convencionales que han estado de cumpleaños los días previos. Javier Rivera, de Administrativo, Marcelo Ramírez, de Secretaría de Comunicaciones. También a las y los convencionales que han estado de cumpleaños el 2 de abril, Ramona Reyes, y el 3 del mismo mes, Amaya Alves. Muchas felicidades para todos y todos, muy feliz cumpleaños. Y finalmente quisiéramos saludar al cumpleañero del día de hoy, el señor Mario Fernández Díaz, oficial de sala, que lleva 14 años como funcionario de la Cámara de Diputados y que viene cruzando ahí justo. Muchas felicidades, Mario. Que sea un lindo día. Antes de comenzar previo a la lectura de la cuenta, vamos a dar palabra al vicepresidente Gaspar Domínguez, quien nos va a informar la cuenta pública del 9º mes de la Convención Constitucional. Muchas gracias, presidenta. Este 4 de abril completamos nuestro 9º mes de funcionamiento y tal como está previsto en nuestro reglamento y acuerdos de la mesa directiva, vamos a presentar ante ustedes la cuenta del trabajo realizado en este periodo. El 9º mes de trabajo ha sido intenso. Largas jornadas de deliberación en comisiones y pleno para la aprobación de los informes que hoy se reflejan en ya 155 normas aprobadas para el borrador de la nueva Constitución, que no solo han dado continuidad y seguridad a importantes instituciones de nuestro país, sino que también en aspectos sustanciales. Entre estas podemos destacar el reconocimiento de que Chile es un Estado plurinacional e intercultural que conoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado, y la organización de una justicia próxima y cercana a los territorios a través de la creación de una justicia vecinal. También avanzamos en la incorporación de importantes derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y cosmovisión, donde el Estado reconoce la espiritualidad como un elemento esencial del ser humano. Asimismo, el derecho de toda persona al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad. Además, los derechos sexuales y reproductivos. Queremos reiterar lo que ya dijimos este 22 de marzo. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para llegar al 5 de julio y cumplir el mandato de la ciudadanía. Sabemos que con el compromiso de todas y todos en este proceso lo vamos a lograr y vamos a salir adelante. Sigamos trabajando juntos con ganas y energía para poder proponer a los pueblos de Chile una propuesta de texto constitucional que esté a la altura de lo que la ciudadanía nos ha exigido y espera de nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, vicepresidente. Vamos a comenzar con el punto 1 de la tabla, lectura de la cuenta. Ofrecemos la palabra al señor secretario para que informe las comunicaciones que se han recibido. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores convencionales. Se han recibido los siguientes documentos en la Secretaría de la Convención. Un informe de segunda propuesta de norma constitucional de la Comisión sobre Sistemas de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional, recaído en las normas devueltas por el Pleno del segundo informe de la Comisión. Corresponde al bloque 1, segunda parte. Texto sistematizado de la Comisión sobre Derechos Fundamentales, correspondiente a las normas comprendidas en los bloques temáticos número 3 y 4 y otros derechos fundamentales, que queda a disposición de las señoras y señores convencionales. Una comunicación de un grupo de dirigentes de comunidades aymaras, mediante la cual manifiestan su preocupación sobre el rechazo de las normas sobre derecho de la propiedad y su restitución a los pueblos originarios, que queda a disposición de las señoras y señores convencionales. Y finalmente una comunicación de la Asociación de Alcaldes de las Comunas de Chiloé, mediante la cual manifiestan su apoyo a la iniciativa convencional constituyente que crea las regiones de Chiloé y Aconcagua, que también queda a disposición de las señoras y señores convencionales. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrecemos palabra para formular observaciones sobre la cuenta. Está inscrito en primer término el convencional señor Julio Álvarez. Tiene la palabra por 1 minuto. Un segundo, por favor. Ahora sí. Muchas gracias. Para reconocer el apoyo a Chiloé Región de la totalidad de los alcaldes de Chiloé. Son 10 comunas y alcaldes que representan una gran diversidad. Un RN, 2 socialistas, 2 demócratas cristianos, un UDI, un Frente Amplio y 3 independientes. Al igual que la totalidad de los 60 concejales, la unanimidad de los cores de la región completa y los parlamentarios. Ello sumado a los casi 17.000 adherentes de la iniciativa popular, demuestra que este anhelo no tiene bandera política. Lo que nos une es solo el amor por Chiloé. Muchas gracias. También tiene la palabra para formular observaciones sobre la cuenta, hasta por 1 minuto, la convencional Teresa Marinovich. Gracias, secretario. Quiero cuestionar el hecho de que no se haya incluido un oficio nuestro en el cual le pedíamos a la convención que se manifestara respecto de la quema de 16 casas que se produjo en Contulmo la semana pasada. Vimos que Dalai Boric partió a Argentina con una comitiva gigante, fue de shopping a una librería, dio entrevistas, saludó con su ya habitual gestualidad, pura empatía, pero no dijo nada sobre esto. El mismo grupo le dio un ultimátum al gobierno. Y hay entre ustedes convencionales que presentaron una norma que prohibía llamar terroristas a grupos como este, independiente de lo que hicieran. Los chilenos tienen derecho a saber qué piensa el presidente y quiénes son los que están acá, si legitiman estos actos o se atreven a llamarlos actos terroristas, que es lo que son. De lo contrario, ya sabemos lo que va a pasar. Tiene la palabra el convencional Cristóbal Andrade. Gracias, señor secretario. Saludos. También bienvenidos a los compañeros que están en el hemiciclo. También saludarles. Y bueno, quiero hablar sobre la comunicación que trajeron los alcaldes para apoyar la región de Aconcagua y Chiloé. Son 2 demandas históricas en las cuales se ha luchado. Hay organizaciones sociales también que están detrás de estas demandas. Así que es bueno este apoyo y también nos recalca que estamos obedeciendo al mandato que la gente quiere y que estamos también estudiando y escuchando más que nada el llamado de la gente de las demandas sociales y cosas así. Así que agradezco este oficio. También saludo al compañero Julio Álvarez por esta gestión. Tiene la palabra el convencional Nicolás Núñez.
Señor secretario, por su intermedio, solamente para reiterar una petición que he hecho antes al inicio del pleno en las observaciones a la cuenta, hacer un llamado a respetar las formas que nos hemos dado en el reglamento. Las observaciones a la cuenta son precisamente eso, observaciones a la cuenta, y no puntos políticos como el que trató de hacer la convencional Teresa Marinovich. Por su intermedio solicito a la mesa, en el caso de que se hagan observaciones a la cuenta que no tengan objeto de relación con algún punto de la misma, se termine el uso del tiempo por impertinencia. Gracias, señor secretario. No hay más inscripciones para formular observaciones sobre la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. ¿Tiene que ir a la sala? Sí, pida la palabra para intervenir desde su pupitre, por favor. La convencional Teresa Marinovich ha pedido la palabra por un punto reglamentario. Gracias, secretario. Esta es la primera vez que se aplica el criterio de no incluir un oficio dentro de la cuenta. Y por lo tanto, el punto político lo hizo la mesa, cuando no nos dio espacio para comentar. Y estamos hablando de un punto muy importante para los chilenos, que tiene que ver con saber si los convencionales que están acá legitiman o no el terrorismo. Muchas gracias. Pasamos entonces al segundo punto de la tabla. A continuación corresponde proceder a la discusión general y particular de las propuestas de normas constitucionales que están contenidas en el segundo informe de la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios. En virtud del acuerdo adoptado por la mesa directiva el día de ayer, lunes 4 de abril, el tiempo total para la discusión particular será como un máximo de 4 horas. Cada convencional dispondrá de hasta 3 minutos y podrá intervenir una sola vez en el debate particular. Para efectos del registro histórico, solicitamos a las y los convencionales que al inicio de su intervención indiquen cuáles son los artículos a los que se referirán durante su discurso. Ofrecemos la palabra. Bueno, ofrecemos palabra a la coordinación. Me faltó, disculpen, agregarlo. Invitamos a las co-coordinadoras de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio para que realicen su presentación. Mientras se prepara la coordinación para exponer la síntesis por un punto reglamentario, ha pedido la palabra la convencional Rocío Canto Arias. Gracias, señor secretario. Sí, yo quisiera saber las razones por las cuales no se incluyen en la cuenta 2 oficios, uno relacionado con las instrucciones que la presidenta nos ha dado, coartando nuestra libertad de expresión y pauteándonos respecto de lo que debemos decir y cómo decirlo. Y el otro sobre el pronunciamiento frente a los hechos de terrorismo en la provincia de Arauco, de mi región del Biobío. Muchas gracias. Convencional Canto Arias, el oficio al que usted se refiere y el otro al que hacía mención la convencional Teresa Marinovich fueron dirigidos a la presidenta pidiéndole un pronunciamiento directo y personal a la presidenta. No han sido dirigidos ni a la mesa directiva ni a la Convención Constitucional, como es la totalidad de los oficios que damos cuenta en la cuenta. Ese es el motivo por el cual no se ha incorporado en la cuenta de la sesión de hoy. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, vamos a dar palabra a la coordinación de la comisión, quien dispondrá de hasta 10 minutos para presentar una síntesis del contenido de la propuesta. Muchas gracias.
Ahí está. Okay. Buenos días y buen otoño a todas y todos, a cada una y cada uno de los y las compañeras convencionales, a los y las trabajadoras que hacen de los espacios agradables, a nuestras y nuestros asesores que en un espíritu de compromiso entregan cada día sus conocimientos, trabajo, sistematizados, minutas y todo lo demás. Gracias a las y los secretarios técnicos indispensables, a los encargados de seguridad que nos saludan en las mañanas con buena sonrisa, a nuestra presidenta y vicepresidente, a la mesa, en fin, a todos y todas las que hacen posible este laboratorio de la esperanza y que nos recuerdan cada día que todo se hace de manera colaborativa, porque queremos colaborar con la belleza de cada una y de cada uno y de este proceso y que lleguemos a puerto con la Constitución que merecemos. Antes de seguir, quiero rendir un homenaje y saludar amorosamente a Julián Saona, quien fue nuestro secretario técnico hasta hace poco y quien tuvo que retirarse por problemas de salud. Muchas gracias por todo, querido Julián. Junto con Carolina Videla, mi querida co-coordinadora, presentamos hoy para la deliberación y votación de este pleno el informe número 2 de nuestra Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencias, Tecnología, Artes y Patrimonios. Siguiendo con nuestro espíritu de constante aprendizaje, traemos para ser parte del proyecto de nueva Constitución textos que sintetizan largas jornadas de debate, tanto con nuestros equipos como con organizaciones de base, comunidades, gremios, saberes ancestrales y voces expertas. También forman parte de este informe iniciativas de norma popular e iniciativas indígenas. El material y lo escuchado es mucho y a veces sin duda contradictorio. La verdad no es única. Pero poco a poco hemos ido transformando todo este material en las normas que hoy les presentamos para ser debatidas y mejoradas en el espíritu colaborativo que abrazamos. Este informe se inicia con un sistematizado de más de 80 artículos que fueron sometidos a 500 indicaciones, presentadas por convencionales, miembros de nuestra comisión como fuera de ella, a quienes les agradecemos, sin duda, el interés mostrado por los temas que desarrollamos en nuestra comisión. Estos pasan a ser hoy 25 normas, con una redacción simple, concreta y precisa que revisa aspectos que podrían ser materia de la ley. Compartimos que muchos de los temas que aborda nuestra comisión son temas de un futuro que ya está aquí, mordiéndonos los talones, pero son temas de futuro. Sin embargo, estos temas están lejos de nuestro cotidiano y muchas veces alejados de nuestros mundos de reflexión. Son temas que no dominamos, que desconocemos y nos resultan complejos, por lo que hay que abrir la cabeza para aprenderlos. En ese marco tocamos temas fundamentales de cara al futuro: creación y acceso a los conocimientos, resguardo del derecho de autor, protección de datos privados, fortalecimiento del derecho a la información digital, cuidado de los patrimonios y establecer el derecho inalienable a las memorias. Son parte de una mirada transversal que estamos construyendo pensando en el futuro de nuestro país. La importancia de este informe radica en dar la discusión sobre el por qué, el para qué y el cómo desarrollamos sistemas de conocimientos que nos permitan como país descifrarnos y construir futuro desde un nuevo modelo que incluya y profundice en el alma de nuestro país y nos permita enfrentar la crisis climática y civilizatoria que estamos atravesando. Abordamos las ciencias, tecnologías, culturas, artes y patrimonios, haciéndonos cargo de las profundas falencias que padecemos como sociedad y que nos han precipitado a una crisis profunda. Como en todo proceso en que participan personas, existen posibilidades de mejora, así como tensiones que se irán expresando durante el proceso de discusión en el Pleno.
Es muy sano y necesario que así ocurra, pues solo mediante la deliberación colectiva efectiva podremos avanzar de manera legítima. De eso se trata la democracia. Desde esa perspectiva estamos atentos a la identificación de posibles nudos conflictivos, así como la capacidad de enfrentarlos con un ánimo transformador, es decir, sin intentar esconderlos bajo la alfombra, sino más bien buscando construir posiciones en base al diálogo de nuestras diferencias. Es significativo nuestro primer artículo, que ha tenido muchas discrepancias, opiniones para allá, para acá, que tiene que ver justamente con los derechos de autor, por ejemplo. Tenemos también un artículo significativo que habla de participar y beneficiarse de los conocimientos de manera de poder crear, desarrollar, conservar e innovar libremente en los distintos sistemas científicos, artísticos, de humanidades, saberes ancestrales, territoriales y populares. En esta propuesta están invitados todos los saberes, y esto es muy innovador a la hora de abordar los temas locales, regionales y nacionales. Esto se complementa, por supuesto, con deberes para el Estado, para que se fomente el acceso abierto y al intercambio de conocimientos, así como se promueva la creación en diferentes contextos culturales, sociales y territoriales. Esto no podría resultar sin la divulgación y difusión científica, como tampoco si las autoridades no consideran las mejores evidencias para tomar decisiones informadas que afecten a la sociedad. Luego, la libertad de investigación se contempla para proteger a las personas de presiones indebidas que puedan afectar juicios, cuestionamientos y la ética en relación con el desarrollo de labores de investigación. Esto es relevante para mantener el pensamiento crítico ante situaciones de abuso de poder. Estos derechos, deberes y libertades, sin embargo, tienen como límite el respeto a los principios de la bioética. Por el mismo motivo, debe existir una protección contra usos indebidos de los conocimientos y la tecnología, donde el Estado resguarde a las personas en su dignidad. Finalmente, entonces, voy a dejar a nuestra querida Carolina Videla para que siga profundizando en este informe número 2. Así es que muchas gracias y esperamos que puedan aprobar este informe, apoyar este informe y abrirse a los temas innovadores y nuevos que propone este informe número 2. Bien, muchas gracias, Malucha. Muy buenas tardes a toda la convención, a la mesa, a todos los trabajadores y trabajadoras. Me incorporo al saludo con el que abrió nuestra compañera constituyente Malucha Pinto. Han sido días intensos, extenso trabajo es el proceso constituyente. Mientras más avanzamos, más nos esperanzamos. Cada artículo que pasa a formar parte del borrador de nueva Constitución es la síntesis del debate y del trabajo colectivo que recoge las demandas de los territorios. Estamos convencidas y convencidos de aquello y seguiremos avanzando a paso firme en esto. La ciudadanía lo sabe, nos sigue, nos escucha con atención. Saludamos el esfuerzo y el trabajo de la mesa directiva, a mis colegas constituyentes, en especial a quienes integran la comisión número 7 de Sistemas de Conocimientos, a las asesoras, asesores y a todos los trabajadores de esta convención y a las trabajadoras. Este segundo informe aborda, releva y profundiza el alma de los pueblos de Chile, las memorias, los patrimonios, las culturas, las artes, la artesanía, son fundamentales para el desarrollo integral de las personas y para la identidad y desarrollo de los pueblos. Este informe contiene el reconocimiento y el derecho a la memoria como patrimonio de los pueblos, los sitios de memoria como espacios de resignificación social que contribuyen al ejercicio imprescindible para la construcción de culturas de paz, donde el Estado debe jugar un rol imprescindible para la construcción, de culturas de paz, donde el Estado debe jugar un rol fundamental para su preservación y difusión. También aborda el desarrollo y protección patrimonial como un derecho humano innegable, que debe ser visto en un amplio espectro de derechos sociales que contribuye a la vida digna.
Cuando hablamos de patrimonios, hablamos en su máxima acepción, patrimonios naturales y culturales, materiales e inmateriales, de los territorios, de los pueblos preexistentes, del pueblo tribal afrodescendiente chileno, el arqueológico y el paleontológico, todo lo que conforma nuestra diversa composición e identidades. Por eso buscamos en los articulados garantizar constitucionalmente su conservación, revitalización, salvaguardia y transmisión a las futuras generaciones. Este informe contiene además el urgente reconocimiento a la artesanía y a sus cultores y cultoras. Nos han preguntado si esto ya no está consagrado en el reconocimiento a los artistas, pues con claridad y firmeza señalamos que no, que la artesanía es una creación intelectual plasmada en una pieza única, irrepetible y trabajada por manos nobles, elaborada con materias primas que funden las herencias culturales identitarias de los territorios en esas piezas. Son patrimonio cultural inmaterial. La artesanía cumple un rol esencial en la producción y reproducción de los medios de vida de los pueblos a través de toda la historia y es elemento de articulación intercultural y también es parte del desarrollo productivo del país. Es deber del Estado su protección, fomento y garantizar la actividad creativa y productiva de las artesanas y artesanos en todo ámbito de su desarrollo, principalmente por la desprotección en la que han sobrevivido. Que no se extinga la belleza, que no se extinga la transmisión de este noble oficio a las próximas generaciones. Finalmente, con palabras de Galeano, hoy solicitamos su voto para el presente informe que ha sido trabajado y debatido de manera responsable y con proyección de futuro. Tenemos un espléndido pasado por delante. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Muchísimas gracias. Agradecemos a las co-coordinadoras por la exposición y felicitamos también el trabajo de la comisión. Reitero entonces el acuerdo del día de ayer de la mesa directiva. El tiempo total para la discusión general y particular simultánea será como máximo de 4 horas. Cada convencional dispondrá hasta 3 minutos y podrá intervenir una sola vez en el debate. Para efectos del registro histórico, solicito a las y los convencionales que al inicio de su intervención indiquen cuáles son los artículos a los que se referirán durante su discurso. Ofrecemos la palabra. Tiene la palabra en primer término la convencional Jennifer Mella. Señor secretario, es para cederle mis minutos al convencional de la Comisión 7, don Ignacio Achurra. Convencional Ignacio Achurra tiene la palabra hasta por 6 minutos. Gracias, muchas gracias, secretario. Saludar a la mesa y a mis colegas. Los artistas en Chile viven una realidad apremiante. La mayoría de ellos trabajan en la informalidad y viven del mes a mes. Lo hacen a través de venta de entradas por tocatas, obras teatrales, venta de piezas de arte y sobre todo de pitutos. Una función que sale por allá, un reemplazo en una banda, un bolito en televisión, un jingle corporativo, un show de cumpleaños, una peguita en un matrimonio, una salida a tocar a la calle, un comercial que requiere bailarines, un corto de estudiantes que necesita un director de arte. Así, los artistas en Chile van mes a mes zafando y con la vista y mente puesta en qué pasará al siguiente mes. Es la condena a la intermitencia laboral de la que el Estado no se ha hecho cargo. Como presidente 2 años del Sindicato de Actores y Actrices de Chile, me tocó ver la cara más cruda de la precariedad estructural. Colegas, muchos de ellos conocidos y reconocidos por su talento, que simplemente no tenían para comer y se acercaban al sindicato a pedir una caja de alimentos. Esa es la realidad, por cierto y lamentablemente no solo de artistas, sino de muchas chilenas y chilenos. La pandemia agudizó la precarización para un sector históricamente golpeado, poniéndolo en la cima de los rubros más afectados. Ser artista hoy en Chile es una condena a la inestabilidad y precariedad laboral. Nos seguimos enorgulleciendo y vibrando con nuestros músicos, los logros de nuestros cineastas, el talento de nuestras actrices y actores, pero detrás de todo aquello hay una trastienda en que la supervivencia es la norma. En su visita a la Comisión sobre Conocimientos, el gran Valentín Trujillo, emocionado y representando a miles de artistas, nos pidió:
no nos quiten parte de lo poco que tenemos. El tío Valentín se refería a los ingresos que perciben muchos artistas por conceptos de derecho de autor. Una de las formas en que los artistas generan ingresos en Chile es a través de derechos autorales. Esos recursos son clave para la supervivencia de miles de creadores de todas las disciplinas, incluyendo también las ciencias. Es por ello que como comisión presentamos el artículo 6, que consagra el derecho de todas las personas, individual y colectivamente, a beneficiarse de la protección de intereses morales y materiales sobre las creaciones de las que sean autores o intérpretes. En su inciso segundo, describe qué comprenden los intereses morales y materiales, llamando a la ley a desarrollarlo. Y en su inciso tercero, integra la inherente función social de este derecho que el legislador deberá pormenorizar. ¿Por qué hablar del derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales? Como comisión optamos por esta nomenclatura que es recogida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este derecho humano da origen a los sistemas de propiedad intelectual en las diversas legislaciones y tiene por finalidad fomentar la contribución activa de los creadores de las culturas y las ciencias al progreso de la sociedad en su conjunto. Se trata de un derecho que tiene una dimensión económica, ya que está relacionado con el derecho a la posibilidad de ganarse la vida dignamente mediante el trabajo creativo y a su vez incorpora una dimensión social, ya que los procesos de creación no se pueden entender separados del medio en que las y los creadores se desenvuelven. Bien sabemos que la función social es un aspecto esencial de todo tipo de propiedad, incluyendo la intelectual, que la Constitución del 80 tuvo por objeto restringir. Hoy, junto con la consagración de una serie de derechos sociales hasta ahora inexistentes en nuestro país, sabemos que la propiedad no puede seguir teniendo una posición sacralizada, ya que si bien debe ser respetada con todas sus garantías, también debe convivir con el conjunto de otros derechos. Eso es lo que refleja el inciso tercero de este artículo, que interrelaciona el ejercicio de este derecho, que también es un derecho cultural, con los demás derechos culturales y el derecho a gozar del beneficio de los conocimientos de toda la sociedad. Además, uno de sus límites es el resguardo de los saberes ancestrales. Si bien el segundo inciso consagra los típicos elementos que en el derecho internacional y en nuestro país son comprendidos en los derechos morales y patrimoniales, consideramos que esta disposición debe volver a la Comisión para seguir siendo trabajada y cambiar el concepto de titular por autor, ya que su aplicación podría conllevar a otorgar protecciones perpetuas a los derechos materiales de autor, retardando su incorporación al dominio público. En síntesis, creemos que esta norma otorga un mandato explícito al legislador para dar protección a los derechos de las personas que dedican su vida a la creación y habilitar los usos, no solo pedagógicos en ciertos supuestos que contempla la legislación actual, sino el derecho de todas las personas y comunidades a participar en la vida cultural y el goce de los progresos científicos, que son ampliamente desarrollados en el informe ya aprobado de nuestra comisión y en el que hoy estamos discutiendo. Gracias. Tiene la palabra el convencional Carlos Calvo. Convencional Carlos Calvo, en la sala 3, tiene la palabra. Señor Smock, no le había escuchado mi nombre. Somos emoción y somos razón. Somos biología y somos cultura, gracias a las cuales nos hacemos lo que somos y lo que proyectamos. A lo largo de nuestro proceso de hacernos seres humanos, nos reconocemos, nos diferenciamos, nos acogemos o nos rechazamos. Todo ello en virtud de las culturas que creamos y de los valores que le dan consistencia estética y ética. Estas creaciones culturales, estos sistemas de conocimiento, son inevitablemente distintos y de una complejidad exquisita, aunque imperfectos, por lo que requieren del diálogo intercultural para su mutuo enriquecimiento, que beneficia a todos. En esta convención estamos trabajando para crear una constitución que deseamos siembre las semillas del diálogo intercultural, que nutra la creación artística y científica para la cual estamos dotados como seres humanos.
Cada sistema de conocimiento, incluido el de la ciencia, ha desarrollado criterios para estimular su desarrollo, validar sus saberes y prácticas, así como para descartar lo inadecuado. Determinar cuál es el mejor es tarea urgente y compleja, porque debe hacerse atendiendo al etos cultural de cada sistema de conocimiento. La mejor manera es el diálogo entre sus cultores que comienza desde la casa y continúa en la escuela, donde se observa, experimenta, infiere y practica. En este proceso la equivocación es fundamental, porque ayuda a reorientar los procesos y a aprender de las otras personas, que se unen gracias al asombro que le provoca ser misterioso aquello que encuentran en el vivir diario. Les pido, convencionales, apoyar estas normas que buscan sembrar semillas que germinen, florezcan y fructifiquen. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional María Elisa Quinteros. Muchas gracias, señor secretario. En lo que sigue me referiré a los artículos número 9, 10, 11, relativo a los derechos de protección de datos personales, a la seguridad informática y al acceso abierto a la información pública para aprobarlos en general. Desde hace años vivimos una transformación digital que cada vez está más presente en el país. El uso de Internet se ha masificado a tal punto que hoy tiene un alcance del 77% de la población nacional. Sin embargo, este salto en conectividad también viene acompañado de varios retos que debemos enfrentar. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la legislación deficiente respecto al uso de Internet y al uso y protección de datos personales, entre otros temas. Con los artículos que hoy aprobaremos buscamos disminuir la brecha digital o acceso desigual a Internet, que por cierto es un fenómeno complejo y multidimensional. Solo el 55% de las personas más pobres en Chile tienen acceso a Internet, en contraste con el acceso de las personas con mayores recursos, que se eleva a 96%. También vemos grandes diferencias si segmentamos por edad, lugar de residencia o nivel educacional. El acceso a Internet y uso de dispositivos móviles es mucho menor entre las personas con mayor edad, menos educadas y que viven en zonas rurales. Esta distribución desigual de la conectividad tiene además un impacto en el derecho de acceso a la información, a los servicios, el derecho de educación, incluso respecto del derecho a una salud digna y de calidad. ¿Por qué? Recordemos la clara y gravísima vulneración a la privacidad de cerca de 3 millones de chilenas y chilenos que vieron expuesta información confidencial por una falla informática del Ministerio de Salud en el año 2016. También podemos mencionar la información confidencial del MinSal, que publicó la prensa con la ubicación de quienes tenían o tuvieron COVID, lo que fue otra muestra de vulneración de datos sensibles. Contrariamente, desde una perspectiva de salud pública, podemos concluir que el acceso y adecuado manejo de los medios digitales ayudan a la inclusión social. En efecto, se ha documentado que el uso de herramientas digitales apoya la transición de la medicina curativa a una medicina preventiva, ayuda a poner a los pacientes en el centro y a empoderarlos y permite que la gestión y la prestación de servicios sean más eficientes, seguras y económicas. Sin ir más lejos, podemos mencionar las distintas tecnologías que se han adoptado en el contexto de la pandemia que han permitido ofrecer respuestas rápidas a las distintas fases de la crisis sanitaria. Como salubrista no puedo más que apoyar esta propuesta respecto a derechos digitales, ya que debidamente resguardados y promovidos por el Estado, aumentan nuestra capacidad de predicción, vigilancia epidemiológica y diagnóstico. En pocas palabras, más y mejor salud para la población. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Marcos Barraza. Gracias, secretario. Presidenta, por su intermedia, derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos, reconocimiento constitucional a los distintos conocimientos y saberes, velar por el juicio independiente del investigador, poner límites éticos a la investigación, recuperar, revitalizar y fortalecer el patrimonio cultural indígena, consagrar el derecho a las personas a conocer, decidir y controlar el flujo de sus datos en las plataformas tecnológicas, el acceso a la información pública relevante, avanzar en procesos de modernización del Estado, resguardar la memoria, tanto en sus dimensiones personal, familiar, ancestral y comunitaria, concebir el patrimonio natural y cultural, velar por la difusión y educación sobre este patrimonio, consideración de las artesanías como herencias culturales
de los distintos territorios. En total, son 25 artículos que buscan el reconocimiento constitucional de derechos del pasado, presente y particularmente su proyección en el futuro inmediato. La acción de conocer implica transitar por un camino, muchas veces incierto, y que probablemente nunca concluya. Conocer es un fenómeno que ocurre a diario, de ahí que se deben generar las condiciones óptimas para que ese luminoso descubrimiento suceda sin que medien obstáculos. En este sentido, el reconocimiento constitucional de los derechos que implica conocer, investigar, difundir, educar, heredar conocimientos y saberes, culturas, ciencias y tecnologías, artes y patrimonios, significa que Chile tendrá una senda más expedita para profundizar su identidad y convivencia democrática. Construir identidad es construir una certeza y verdad sobre lo que fuimos, somos y seremos. En momentos donde la mentira busca instalarse con vehemencia, ahí es donde debe emerger con la misma fuerza lo que hacemos y lo que queremos heredar a nuestro futuro. La mentira va en camino de transformarse en una ciencia y eso lo hemos visto en esta convención. Tiene como objetivo contradecir los fundamentos del conocimiento, de la cultura, incluso de la lógica. Tiene también métodos propios, se establece con un lenguaje vulgar, avalado por la voluntad deliberada por engañar. Aquellas que son creyentes podrán reconocer estas características, pues están contenidas en la Suma Teológica de Santo Tomás. La verdad, en este sentido, no es el opuesto, por el contrario, decir la verdad es el primer acto cultural que hacemos de manera consciente. Se crea un lenguaje para definir la verdad que descubrimos o observamos, proceso que permite inmortalizar objetos y sujetos, haciéndolos parte de nuestra memoria. La verdad nos reafirma, nos hace responsable con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que creemos, nos hace pensar respuestas para las preguntas trascendentales de nuestra existencia. Con ello nos hace más conscientes de nuestros sentimientos, mientras que la mentira, en su infinita limitación, por entender la complejidad de la verdad, se burla fanfarronamente. La verdad es mucho más inverosímil, pero la verdad existe, solo la mentira se inventa. La burla es el atajo mental para llegar a ningún lado. En esta disputa que se agudiza, este informe busca transitar hacia la verdad, hacia la certeza y hacia la identidad. Gracias. Tiene la palabra el convencional Eduardo Cretón. Muchas gracias, señor secretario. Para cederle mi tiempo a la convencional Teresa Marinovich. Tiene la palabra hasta por 6 minutos, convencional Teresa Marinovich. Muchas gracias. Hoy día vamos a votar un informe de la Comisión de Cultura y quiero hablar de la cultura de la expropiación. Básicamente para advertir a los chilenos cómo argumentan los políticos cuando son rateros y quieren robar ahorros o territorios o recursos naturales o derechos o cupos políticos. Lo primero, no te dicen que te van a quitar algo, en este caso los ahorros. Te dicen lo que te van a dar, una pensión digna. Lo importante es que tú no pienses demasiado en cómo lo van a lograr. Luego, te aseguran que nadie quiere robarte nada. Lo único que va a pasar es que tu plata la administrarán ellos, el Estado, los políticos y el gobierno de turno. Nada de qué preocuparse, dicen ellos. Nada de qué preocuparse. Algo así como si a uno le dijeran que no le van a quitar la propia casa, sino simplemente la van a administrar otros. Rara manera de respetar la propiedad, si ni siquiera te preguntan si te gusta la alternativa que te imponen, porque no te la ofrecen, te la imponen. Pero en fin, luego puede que te digan que nadie va a tocar los fondos que ya hay y que el cambio aplicará solo para los que vienen. Ok, asumamos que no mienten. ¿En qué se traduce ese cambio entonces? En un sistema de reparto. Es lo que proponen, lo han dicho, no lo invento yo. ¿Y en qué consiste ese sistema de reparto? Básicamente en que la plata que te descuentan al mes no va a tu cuenta, va a un fondo común. De sistemas de conocimientos, así que agradeceríamos entre su intervención en la temática. Muchas gracias, coordinadora. Me estoy refiriendo a los artículos que van del 17 al 24 del informe de cultura y haré la conexión explícita al terminar mi exposición. ¿En qué consiste ese sistema? Básicamente, espero que no me hayan descontado estos minutos, ¿no? Básicamente... Este tiempo. Muchas gracias, secretario. ¿En qué consiste el sistema de reparto? En que la plata que te descuentan al mes no va a tu cuenta, va a un fondo común para pagar pensiones ajenas. ¿Eso no es expropiar? Eso es expropiar, es despojarte de la plata que sale de tu trabajo. De hecho, si te mueres y tú y tu familia perdieron.
Si dices que no estás de acuerdo, te van a llamar egoísta. Básicamente, si trabajas y ahorras para no ser carga de otros y favorecer a tu familia, eres individualista. Si en lugar de eso les das tu plata para que ellos la administren, entonces eres solidario. Manipuladores. Te dirán también que no hay razones para preocuparse. Tú les das tus ahorros, ellos te aseguran una buena pensión para después. O sea, cambias la realidad de tus ahorros, de tu plata, por la promesa de un político. Bingo. Votaron en contra de la propiedad de los fondos, en contra de que fueran heredables, se opusieron a la prohibición de expropiar fondos. En comisión votaron a favor de que sea el Estado y solo el Estado el que administre tus ahorros. Pero no hay que pensar mal, tienes que confiar en ellos. Sí, los que llegaron con cupos, los que validaron las firmas con notarios muertos, los que inventaron un cáncer, los que llaman manifestantes a los delincuentes. ¿Por qué uno podría desconfiar? Esto se vota de nuevo en pocos días más y veremos qué trampa nueva se les ocurre. Pero nosotros les queremos advertir a los chilenos que lo primero que harán será cambiar la administración de los ahorros sin que uno tenga derecho a elegir. Y en materia de patrimonio cultural hacen este mismo tipo de diferencias y este mismo tipo de silogismos para engañar a las personas y finalmente dejar a los chilenos en general en una circunstancia distinta a la de los activistas del indigenismo. Muchas gracias, secretaria. Por un punto reglamentario ha pedido la palabra el convencional Cristóbal Andrade. Muchas gracias, señor secretario. También confirmar lo que dijo la presidenta María Elisa Quinteros. Ella no es una coordinadora, es una presidenta de la convención. Y es segunda vez que la convencional Teresa Marinovich habla cosas incoherentes a lo que estamos hablando en los informes. Lo hizo en forma de Estado, lo hace el día de hoy. Y también, si ella quiere ver bien el comparado, se lo puedo compartir yo, lo tengo acá. Así que para que ella no hable incoherencias, cosas que se están viendo en derechos fundamentales que se van a ver más adelante, lo vamos a deliberar en el pleno más adelante. Así que muchas gracias, secretario. Estimados constituyentes, por favor reitero un llamado amistoso a que nos centremos en la temática acorde a lo que leí al inicio y les solicito por favor que mencionen los artículos a los cuales van a hacer alusión con su intervención de la manera como lo hemos hecho en todas las discusiones particulares. Muchas gracias. Por un punto reglamentario se van a otorgar las siguientes dos palabras al señor Nicolás Núñez, a la señora Constanza Juve y luego continuará el debate del asunto. Tiene la palabra el señor Núñez. Mi punto reglamentario, señor secretario, se vuelve redundante después de las palabras del señor Andrade y después de lo dispuesto por la presidenta de la convención, señor secretario. Tiene la palabra la convencional Constanza Juve por un punto reglamentario. Gracias, señor secretario. Simplemente pedirle un pronunciamiento a la mesa respecto de este tema del contenido de las intervenciones. Porque resulta que si es por hacer referencia explícita, ¿cierto?, a que toda la intervención se haga en cuanto a algunos artículos y se interrumpa una determinada convencional, yo creo que si revisamos hacia atrás nos vamos a dar cuenta de que muchas de las intervenciones de los convencionales constituyentes de distintos sectores políticos no se refieren a los puntos, ni se refieren a los artículos, ni se refieren a un determinado contenido. Por lo tanto, si vamos a empezar a interrumpir a los convencionales constituyentes en sus únicas intervenciones que tienen, que son 3 minutos bastante escuetos, sería bueno entonces de que hagamos una revisión respecto de todas las discusiones y no respecto de uno por sobre otro. Por lo tanto, yo le pido un pronunciamiento a la mesa sobre lo siguiente. ¿Se va a interrumpir a los convencionales constituyentes? ¿Qué se va a exigir? Porque yo entiendo que este protocolo de deliberación, no sé si está el tema del articulado en específico. Y si es así, bueno, entonces hagámoslo exigible a todos los convencionales constituyentes y no a algunos por sobre otros. Gracias. Para continuar con el debate, tiene la palabra el convencional Félix Galleguillos. Gracias, secretario, para cederle mi palabra a Loreto Vidal. Muy bien, tiene la palabra hasta por 6 minutos, convencional Loreto Vidal. Muchas gracias, secretario. Buenas tardes a todas y a todos, también a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas.
Estimada Presidenta, haré referencia de manera particular al artículo número 4, presente en el informe, en este nuestro segundo informe de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Ciencia, Tecnología, Arte y Patrimonio. Quiero manifestar frente a ustedes la importancia y la calidad de las normas contenidas en el segundo informe de la Comisión de Sistemas de Conocimientos, que hoy se presenta para la deliberación y votación. Cada uno de los artículos nace de la reflexión, la responsabilidad y la escucha activa de distintas comunidades de nuestro país. Me referiré, como ya señalé, particularmente al artículo número 4, el cual establece los límites al derecho a los conocimientos y la libertad de investigación. Dicho artículo sostiene: el ejercicio del derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos y la libertad de investigación tiene como límite el respeto a los principios de la bioética, además de otros principios y derechos establecidos en esta Constitución y tratados e instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. Las potencialidades y beneficios de los procesos investigativos son inmensos, indeterminados y también necesarios. Todas las generaciones que compartimos este tiempo presente nos hemos beneficiado del desarrollo científico-tecnológico. Nadie podría cuestionar que ha mejorado nuestra calidad de vida entregándonos la posibilidad de realizar acciones que anteriormente eran imposibles. Hemos avanzado en el conocimiento de enfermedades para el cuidado de la salud, hemos comprendido de mejor manera los ciclos de la naturaleza y el comportamiento de los animales para su protección. En definitiva, hoy conocemos y comprendemos de mejor manera el mundo que habitamos. Sin embargo, como humanidad, hemos tomado conciencia que no todos los procesos para generar conocimientos son beneficiosos para nuestra integridad y supervivencia. Ejemplo de esto es el testeo de productos farmacológicos y estéticos, por ejemplo, en animales, las modificaciones genéticas de personas, el desarrollo de armas de destrucción masiva, la sobreexplotación de bienes naturales, los daños y vulneraciones que se desprenden de la investigación de comunidades y culturas cuando no se protege debidamente y no se respetan los límites éticos. Es una obligación de los Estados democráticos orientar y establecer las líneas de acción para que asuman con solvencia, responsabilidad y capacidad los retos del acelerado desarrollo tecnológico y científico. La UNESCO, en su Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos del año 2005, establece principios consensuados por la comunidad internacional para abordar las situaciones de intervención sobre la vida a raíz del progreso de las ciencias y de las nuevas tecnologías en un marco de integridad científica, en la que se reconoce plenamente la libertad de investigación y los beneficios del desarrollo científico y tecnológico. Algunos de estos principios ya se encuentran consagrados en las constituciones de países como Argentina, Brasil, Japón, Noruega, Suiza, Portugal, entre otros. Una mirada carente de principios centrados en la humanidad ya está a la vista. Les invito, a través de la aprobación de esta norma, artículo número 4, y particularmente de los artículos que presentamos a ustedes en su totalidad, a dar un paso histórico en la consagración constitucional de un marco mínimo de protección para el desarrollo venidero de la ciencia, los conocimientos y las tecnologías. Chile cuenta con nosotros contamos con ustedes para dar una mirada profunda. Es altamente probable que muchos de estos artículos requieran mejoras, pero estamos disponibles para hacer todo lo necesario con la finalidad de que sean artículos de consenso y que verdaderamente nos sirvan para proyectarnos como país, disminuyendo brechas y con las seguridades éticas que un país en el siglo XXI requiere. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el convencional Felipe Mena. Muchas gracias, señor secretario. Quiero cederle mis minutos a mi amigo Ricardo Neumann, Bertín. Tiene la palabra el convencional Ricardo Neumann, hasta por 6 minutos. Para nadie es sorpresa que la Convención está en un momento de crisis de legitimidad ciudadana. Estamos contra el tiempo y la calidad de normas que se están aprobando acrecientan cada vez más la preocupación de chilenos y chilenas que esperaban mucho más de este proceso.
Es en este contexto donde me veo en la obligación de constatar con pesar que la Comisión de Sistemas de Conocimiento no ha integrado como corresponde los aprendizajes de nuestras experiencias pasadas en el Pleno, cayendo en los mismos problemas que ya hemos tenido antes. Maximalismo, confusión grave entre materias legales y constitucionales, utilización de conceptos poco delimitados que dejan al arbitrio interpretativo de los burócratas de turno en la ejecución de nuestros derechos y probablemente lo más grave, se insiste en establecer un estatuto privilegiado para ciertos grupos étnicos de la población. Lamentablemente, un sector importante de esta convención sigue como si acá no pasara nada. El Titanic constitucional ya chocó con el iceberg de la realidad y algunos siguen insistiendo en que la orquesta siga tocando, como si todo estuviera perfecto, como si solo la música y el humo maximalista fuera suficiente para cambiarle la vida a los chilenos. Falta autocrítica, falta sentido de responsabilidad en esta convención. Pareciera que la culpa siempre la tiene otro. Señores constituyentes, no es la prensa ni la derecha la que tiene la cuerda floja a este proceso. Es la falta de honestidad intelectual y humildad de muchos en esta convención las que nos llevan a informes como el que se presenta hoy, que tiene, entre otros, los siguientes problemas. Primero, sobresale nuevamente el tratamiento privilegiado a ciertos grupos étnicos, afectando gravemente la igualdad ante la ley y dividiendo en añicos identitarios una comunidad política que debería encontrarse en un solo ordenamiento jurídico en vez de segregarse en dinámicas raciales. El ejemplo más evidente de esto se da en la regulación dispar que se hace en relación a un tema tan sensible como la propiedad intelectual, consagrando con atribuciones absolutas la propiedad intelectual indígena, pero para el resto de los mortales que no cuentan con su pureza racial, se evita hablar de propiedad intelectual, se omite deliberadamente la regulación sobre propiedad industrial, con todo lo que eso implica para la innovación en nuestro país, y lo que es peor, en vez de consagrar para nuestros creadores el tan esencial derecho de autor, prefiere hablar de protección de intereses materiales y morales, muy distinto a la primera norma que suscribimos junto a diversas organizaciones. Esta es una expresión vaga del soft law que subordinará la protección de los artistas a la autoridad que deberá determinar caso a caso cuándo hay interés o beneficio, judicializando y burocratizando innecesariamente la protección de nuestros creativos. Propiedad intelectual para los pueblos originarios y mera protección de intereses para el resto de los chilenos. ¿Hasta cuándo seguiremos afectando la igualdad ante la ley? Asimismo, este informe presenta problemas graves de maximalismo y poca condensación de contenidos, regulando en 25 artículos lo que pudo haberse hecho en mucho menos, dejando al arbitrio de la autoridad la interpretación de diversos conceptos que no están bien delimitados. Un artículo 5, por ejemplo, que limita la libertad creativa contra los usos indebidos de los conocimientos. Pero, ¿quién determina qué es lo debido y qué es lo indebido? En la protección de datos personales, otro ejemplo, se obliga a las personas a dar acceso a datos sensibles en la medida que el Estado tenga participación en esas organizaciones, pero no se define cuál es la entidad y la naturaleza de esa participación estatal que invadirá la privacidad de las personas. En el derecho a las memorias, desarrollando en 3 artículos inconsistentes que pudieron haberse armonizado en uno y que a veces habla de la memoria en singular como si hubiera una sola visión hegemónica de nuestra historia. Por su parte, en la regulación sobre patrimonios, ya habiéndose consagrado su protección de manera general, se consagra de manera especial una enumeración innecesaria del patrimonio paleontológico, arqueológico, bioantropológico, lingüístico, biocultural y la artesanía. Lamentablemente, cada vez que enumeramos ciertas manifestaciones patrimoniales, corremos el riesgo de que muchas otras queden fuera, constitucionalizando ciertas manifestaciones por sobre otras o consagrando, otro ejemplo, en calidad de tesoro humano vivo, cuando en la actualidad este es un reconocimiento que otorga el Ministerio de Cultura y que ni siquiera es materia de ley. ¿Por qué tiene que estar esto en la Constitución? Como último punto, permítanme mencionar también el artículo 24, que establece arbitrariamente que un 30% de los territorios de ecosistemas representativos se declaren como reservas patrimoniales, prohibiéndose toda actividad industrial en ellos. El listado de ecosistemas representativos que hace el inciso segundo de este artículo es tan amplio que prácticamente no se podría realizar actividad industrial alguna en un 30% de Chile. Nuevamente, ¿cómo se define este 30%? ¿Cómo se definen estos territorios? ¿Quién tendrá el poder de hacerlo? Arbitrariedad total, incerteza jurídica absoluta. Estimados convencionales, y muy especialmente a los queridos miembros de mi Comisión del Futuro,
Creo que a estas alturas puede constarle nuestro ánimo colaborativo. En su momento hicimos varias indicaciones que evitaban los problemas que se han señalado, pero lamentablemente seguimos siendo excluidos. Ya no nos queda margen de error. La ciudadanía está atenta a lo que hacemos. Aprendamos de nuestros errores, seamos más humildes. Se nos acaba el tiempo y corremos el riesgo que este proceso pase a la historia como uno de los más bochornosos de nuestra vida republicana. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Wilfredo Bacián. Minuto al Peñi Alexis Caiwan. Convencional Alexis Caiwan tiene la palabra hasta por 6 minutos. Gracias, señor secretario. Mis saludos a la presidenta María Alicia Quinteros, vicepresidente y compañeros convencionales. El día de hoy presentamos el segundo informe de la Comisión de Sistemas de Conocimientos entre audiencias de especialistas, miembros de los pueblos y distintas personas con las que hemos construido las normas que hoy se votarán. Me quiero referir a los artículos 17 y 18. Sobre el artículo 17, me referiré al rechazo a la asimilación o destrucción de las culturas de los pueblos y naciones indígenas preexistentes. Históricamente hemos sido forzados a ser parte de la cultura chilena o criolla. Se nos ha juzgado por quienes somos, por nuestra cultura. La asimilación es una política que ha existido desde la llegada del colonizador y que se aumentó durante la creación del Estado-Nación chilena. Buscamos garantizar nuestra supervivencia en tanto seres sociales, portadores de productores y reproductores de forma de vida que tienen particularidades. Sobre el artículo 18, que se aborda el patrimonio y propiedad intelectual, señalaré que esta norma responde a una necesidad respecto a la problemática del dominio público del patrimonio cultural indígena. Hemos construido una propuesta de norma que se ajusta al estándar internacional y al mandato que le corresponde a la Comisión por reglamentos. Los elementos que se señalan. Vale tener presente que se hace explícito el carácter colectivo de la dimensión del derecho. En el caso de la normativa chilena actual, la propiedad intelectual se encuentra regulada dentro de la Constitución, pero no se reconoce este carácter especial y colectivo que existe para los pueblos indígenas. En esta línea, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene una guía práctica sobre la propiedad intelectual para los pueblos indígenas y las comunidades locales que dan cuenta de la diferenciación de enfoques para abordar la materia. Por otro lado, la UNESCO, Naciones Unidas y especialistas en derechos de los pueblos indígenas han reiterado que la regularización actual de la propiedad intelectual tampoco se ajusta a las lógicas del desarrollo de los pueblos, cuyo patrimonio, conocimiento y propiedad intelectual está en constante cambio dada la revitalización, regeneración e incluso desarrollo contemporáneo de estos. Por tanto, se requiere una regulación especial para la propiedad intelectual indígena que se haga propia estas diferencias constitucionales respecto al Estatuto General, tal como se regula en específico en este último en la Constitución, porque existimos. Con una mirada de presente y futuro esperamos que apoyen estas normas, ya que marcan el camino al diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, es decir, un nuevo trato. Y para terminar, un mensaje para aquellos que trajeron en su propuesta y en su discurso a los pueblos originarios que hoy día diferencian con ellos, y a aquel sector que se jacta de decir que los pueblos originarios hoy día tenemos un privilegio, pues no, señores, nunca lo hemos tenido. Y hoy, con esa actitud, es difícil que la logremos tener si no existe una conciencia y una voluntad de reparar aquello que se hizo en el pasado y que todavía sigue vigente en el presente. Fentre Mayún. Sí. Tiene la palabra el convencional Claudio Gómez. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenas tardes. Saludar a todas y a todos. Les cedo mis minutos a la convencional Malucha Pinto Solari. Convencional Malucha Pinto tiene la palabra hasta por 6 minutos. Gracias, Claudio Gómez. Esta es una comisión que nos costó instalar.
No fue fácil que los y las constituyentes pudiesen dimensionar la importancia de consagrar el espacio cultural dentro de la discusión. Es importante destacar que el ingreso de la cultura al mundo constitucional se ha dado progresivamente a lo largo del siglo XX y XXI y hoy es parte de muchas constituciones del mundo y de múltiples declaraciones, recomendaciones de organismos como la UNESCO, entre otras. En esta comisión hemos podido reflexionar en torno a nuestras identidades ocultas e invisibilizadas, a sabidurías nuevas, a cosmovisiones ancestrales, a sistemas de conocimientos diversos, a bioética, a pueblos indígenas y a temas que empiezan a abrirse paso en un mundo en total transformación. En este momento tenemos 22 artículos en el proyecto de la nueva Constitución, que son muy importantes y que sin duda van a traer luz a Chile. ¿Qué significan todos estos artículos? Abren la posibilidad de que las personas y las comunidades que viven en los distintos territorios del país puedan desarrollarse y expresarse creativamente a partir de sus espléndidas identidades. Esto es relevante y valioso para un país que transita desde un paradigma cultural neoliberal hacia uno por crear. Esto va a significar nuevas prácticas concretas que abrirán paso a los procesos que irán desmontando hegemonías, universabilidades, verdades dadas y al mismo tiempo darán pie a una rica dinámica de alternativas para soñar y construir de una manera participativa, de abajo hacia arriba. Caminamos hacia un país que abrazará la diversidad, un país que nos incluya y donde podamos convivir y aportar los diferentes. Quiero detenerme en el derecho a la memoria. Me parece de vital importancia por cuanto es parte esencial de lo que permite que una sociedad esté cohesionada, al comprenderse como parte de un derrotero común. He dedicado gran parte de mi vida teatral a la recuperación de la memoria de distintas comunidades del país y con ese material patrimonial hemos hecho teatro, cine y música. Este ejercicio ha sanado y ha reconstruido el tejido social de manera profunda y amorosa. La conexión con las memorias nos permite descifrarnos desde nuestras luces y nuestras sombras y nos permite cimentar una identidad profunda. Se constituye con ello el tan importante sentido de comunidad, pero también personal, familiar, entre otros. Asimismo, el derecho a la memoria conlleva una carga histórica, política y moral muy relevante, puesto que para los pueblos, como el chileno, como el indígena, es imposible negar las violencias que buscaron hacer desaparecer o exterminar ciertas ideas de transformación social, cosmovisiones y culturas, y con ellas a cientos de chilenos y chilenas que padecieron la más brutal represión. Esto conllevó la ruptura de la convivencia democrática, como también a las peores atrocidades ocurridas a manos de agentes del Estado. En ese sentido, es importante reconocer que la memoria no está anclada necesariamente en el pasado, sino se construye a partir del presente. Es un juego dual que, por tanto, en virtud de la forma en que esta relación temporal se construya, condicionará también las maneras y caminos en que nuestras sociedades forjen su futuro. En ese marco, como plantea el historiador francés Roger Cartier, la historia nunca puede olvidar los derechos de una memoria que es una insurgencia contra la falsificación o la negación de lo que fue. Así, la historia como la memoria es una constante exigencia de verdad, pero también un canal para el cual fluyen heridas del pasado al presente que deben ser reconocidas, sanadas, aceptadas, cuidadas, protegidas, entregándoles un espacio amoroso que en muchos casos se les ha negado. Por eso las invito y los invito justamente a apoyar el derecho a la memoria. Seguimos. Gracias. Tiene la palabra la convencional Carol Baum. Cederle mi palabra a don Alfredo Moreno. Don Alfredo Moreno tiene la palabra hasta por 6 minutos. Muchas gracias a la convencional Baum, muchas gracias secretario. Buenas tardes a todos los convencionales. Lo primero, quisiera referirme al derecho a la memoria y creo que debiéramos haberlo puesto
en los principios de esta convención. Sería bueno que hubiéramos ocupado también la memoria y de esa manera tal vez hubiéramos tenido un poco menos ánimo refundacional y valoraríamos un poco lo que es la cultura y la tradición institucional de nuestro país. Pero yendo directamente al artículo 6º de este informe, que hace referencia al derecho a beneficiarse de los intereses morales y materiales. Todas las personas, individual y colectivamente, tienen derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales sobre las creaciones o producciones culturales y otras. Lo primero decir que me parece muy importante hacer esto y creo que debiéramos implementarlo. Me gustaría que hubiera sido a través de la propiedad intelectual, que es como normalmente lo hemos conocido en nuestro país. Pero no ha sido así y ojalá lo podamos enmendar. A diferencia de esto, en el artículo 18, respecto al patrimonio y propiedad intelectual indígena, sí se hace referencia a este concepto y quiero entrar a leer un poco lo que dice. Los pueblos y naciones indígenas preexistentes tienen derecho a la propiedad, posesión, mantención, revitalización y desarrollo de su patrimonio cultural, material e inmaterial, entre otros, incluyendo sus conocimientos y expresiones tradicionales, los recursos genéticos, etc. Ello comprende la epistemología, cosmovisiones, lenguas, las ciencias y tecnologías, las artes visuales e interpretativas, entre otros, y termina diciendo que estos derechos colectivos y sus elementos son inviolables, inembargables, intransferibles, imprescriptibles, a diferencia del artículo 6º que dice tendrá que ser al menos por la vía del autor, salvo que haya una extensión de esto, respetando su derecho a instituciones propias. Aquí hacemos una diferencia que creo que no debiera ser tal. Primero, porque no corresponde hacer diferencias entre chilenos. Y segundo, porque aparte de hacer una diferencia, creo yo que, como decía muy bien otro convencional antes, esto no es un privilegio. A mi manera de ver, esto es un perjuicio para los pueblos originarios. Primero porque los pueblos y naciones, como dice este artículo, serían dueños de esta propiedad, de todas estas innovaciones, pero los pueblos no hacen innovaciones, las hacen personas que pertenecen a ese pueblo. Y por ende, ¿qué pasaría si ese descubrimiento en la ciencia o tecnología que hace alguien que pertenece a un pueblo originario va a ser del pueblo? ¿No va a poder hacerse esa persona de los beneficios de esa innovación? Yo creo que aquí hay un error, Presidenta, que creo que debiéramos revisar y que ojalá podamos armar y podamos corregir estos artículos de manera tal de que aquellos que pertenezcan a un pueblo originario o no lo pertenezcan puedan hacerse dueños de los beneficios de sus innovaciones, de su trabajo, que creo que es lo que todos los chilenos, indígenas y no indígenas, quieren. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Paulina Valenzuela. Muchas gracias, señor secretario. Buenas tardes, compañeras y compañeros convencionales. En esta oportunidad me referiré al artículo 6 sobre derechos de autor o derecho a beneficiarse de los intereses morales y materiales, como está descrito en el informe que presentamos. Un sólido sistema de propiedad intelectual no solo es un incentivo para que autores, creadores, artistas, intérpretes y ejecutantes puedan generar contenido, cultura y creaciones, sino que es también un apoyo a las industrias creativas, da seguridad y otorga certeza sobre estos derechos. Un sólido sistema de propiedad intelectual otorga balance entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y el derecho de la sociedad a beneficiarse de esas obras y creaciones. Sin embargo, la norma del artículo 6 que estamos presentando no es una buena norma. Está mal redactada, no ocupa conceptos propios de la propiedad intelectual en general y del derecho de autor en particular, contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile, como el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC. Hace referencia a conceptos que no existen, como es la propiedad intelectual colectiva, y confunde derechos con intereses materiales y morales. La norma no se refiere a los derechos patrimoniales y a los derechos morales existentes actualmente en la legislación interna y en los tratados internacionales que son parte integrante del derecho de autor. Sé que la indicación que renuevo tiene errores a mejorar, pero la expongo a decisión del Pleno para que mis compañeros,
que no son parte de la Comisión 7 sepan que estamos trabajando para aportar y construir normas que sean prolijas y pertinentes. Finalmente, quiero ser enfática. Esta norma no protege los derechos de los artistas, escritores y personas del mundo de la cultura y las artes. Esta norma la podemos considerar como un retroceso en comparación a lo que ya tenemos en materia de derechos de autor. Nadie del colectivo que represento está en contra de la protección de los derechos de autor. Por el contrario, y es bajo un rol de trabajo responsable que queremos que tengan una norma a la altura de las demandas. Es por ello, por el compromiso que tenemos con los creadores y creadoras, que no apoyaremos esta norma y la devolveremos para ser mejorada. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional César Uribe. Secretario, es para cederle mi minuto a la convencional Cristina Dorador. Muy bien, tiene la palabra la convencional Cristina Dorador, hasta por 6 minutos. Muy buenas tardes, presidenta, mesa directiva, compañeras y compañeros convencionales. Cuando se habla de ciencia y tecnología, vienen a nuestra mente imágenes de personas con delantal, haciendo experimentos o astronautas caminando en la luna. Cuando se menciona las artes o humanidades, quizás nos imaginamos a un pintor en su estudio o alguien escribiendo con una pluma de ganso. La realidad es distinta, más allá de los estereotipos. Lo que sí sabemos es que cada una de las disciplinas mencionadas generan conocimiento, el cual nos enriquece como sociedad y personas. Sabemos lo que nos pasa, podemos prever situaciones futuras, podemos reflexionar y cambiar el rumbo de nuestras decisiones. Las personas en sus barrios conocen muy bien dónde viven. Los pueblos originarios tienen conocimientos amplios sobre lo humano y la naturaleza. Enfrentamos grandes desafíos, los cuales requieren de soluciones complejas, y esta complejidad viene de la diversidad. El derecho a la ciencia es un derecho humano. Fue establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos gracias al ímpetu del destacado abogado chileno Hernán Santa Cruz, quien fue parte del comité redactor de la declaración. Han debido pasar 74 años para que nuestra nueva Constitución se ponga al día con estos derechos, ampliándolo al derecho a los conocimientos, incluyendo distintos saberes. Reflexionemos sobre una investigación. Hace unos días fue publicado por la plataforma Contexto un estudio que analizó el tiempo que usan las y los convencionales en sus intervenciones en el Pleno de la Convención respecto a género y discurso. Los resultados son claros. Los hombres hablan más que las mujeres les cedemos más tiempo a los hombres y los hombres hablan más de temas de sistema político, principios y justicia, mientras que las mujeres nos referimos mayormente a temas de medio ambiente y derechos sociales. Estos resultados son parte de una investigación donde se incorporaron conocimientos provenientes de distintas disciplinas, como las matemáticas, estadísticas, ciencias sociales, entre otras. Si además a estos resultados se le suma la variable de pertenecer a un pueblo originario, podríamos saber si las diferencias de género se explican por formas de relacionamiento particulares de distintas culturas o no. Es decir, se podrían incorporar elementos de saberes ancestrales. Sin este cruce de saberes y conocimientos, no podríamos interpretar profundamente los resultados. Llamo a aprobar los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, que tratan sobre el derecho a los conocimientos, en particular el derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos, los deberes del Estado respecto a estos mismos, el fomento e intercambio de los conocimientos, así como el reconocimiento de la comunicación del conocimiento, incluyendo su divulgación y difusión. La pandemia nos ha dejado muchas lecciones. La ciencia fue protagonista. En este sentido, el inciso 4 del artículo 2 es muy importante, ya que señala que deben considerarse las mejores evidencias científicas complementadas con los sistemas de conocimiento para la toma de decisiones informadas. La palabra mejor no es antojadiza, es fruto del trabajo internacional en esta materia e implica usar información actualizada y verídica. El artículo 3 sobre libertad de investigación tiene distintas implicancias. Hace un tiempo atrás, diputados solicitaron antecedentes sensibles sobre la investigación en temas de género que se realizaban en universidades. Esto es inaceptable y es un atentado directo a lo que podamos o no investigar, en este caso, a las mujeres. El artículo 4 pone los límites de la investigación, siendo el respeto a la bioética y los derechos humanos, y el 5 resguarda la protección de las personas frente a los usos indebidos. Aprobar estos artículos es fundamental para pensar el Chile del futuro, cuya base sean los conocimientos. Nos enfrentamos a una decisión histórica: si mantenernos en un país que exporta en sacos toneladas de su desierto o desarrollamos conocimientos, ciencia, tecnología e innovación. Aquí no hay arbitrariedades ni certezas jurídicas. Estos derechos están consagrados en decenas de constituciones y el desarrollo científico y tecnológico es la base económica de muchos países.
Sobre el artículo 24 de reservas patrimoniales, es la respuesta que podamos dar del más alto nivel como país frente a la pérdida inmensa de ecosistemas únicos que existen en Chile. La crisis climática y acción humana ha hecho que estemos en la cuerda floja de la extinción. Lo que hoy conocemos va a desaparecer. ¿Preferimos destruir a pensar y crear? Por eso, llamo a aprobar este artículo que protege el patrimonio biocultural porque somos parte de la naturaleza y debemos proteger el país para las nuevas generaciones. Desde nuestros movimientos de base, de defensa de la vida, solicitamos al Pleno pensar profundamente lo que hoy está en juego. ¿Nos quedamos anclados en el pasado que destruye o avanzamos creando y construyendo entre todas y todos? Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Manuel Boldarsky. Gracias, secretario. Buenas tardes a todas y a todos. Cedo mis minutos a la convencional Margarita Vargas. Tiene la palabra hasta por 6 minutos, convencional Margarita Vargas. Muchas gracias, secretario. Muy buenas tardes a la mesa, principalmente a la señora presidenta, al vicepresidente y los integrantes. Yetecta Chiquejena. Quiero también enviar un especial saludo a los territorios, a las comunidades y asociaciones indígenas quienes nos escuchan hoy día, en particular a los pueblos de la región de Magallanes. Hoy sale Arcaceles, el sol, para los pueblos indígenas. Hemos esperado tantos años desde la instalación del Estado de Chile para ser incluidos. Hemos sido testigos vivos del desalojo de nuestros territorios y un indígena sin su uso habitual del territorio no vive su cultura, su espiritualidad. Y así fuimos perdiendo nuestra identidad. Hemos visto cómo hacían callar a nuestros abuelos y abuelas para que no hablen su lengua. A mí me decían a la calufe. Y cuando acá nos insultan, tengo esa misma sensación, pero con la diferencia que ahora traigo la fuerza que heredé de mis ancestros. Pero me pregunto quién les hizo tanto daño para tener tanto rencor, porque nosotros, los indígenas, a pesar de todo lo que hemos vivido históricamente, hemos estado dispuestos al diálogo y avanzar con una mirada de inclusión. Hemos hecho grandes aportes a la humanidad, desde el arte rupestre, la música, cuentos, relatos de navegaciones. Por lo tanto, hoy presentamos el segundo informe que hemos construido en base al diálogo, a la interacción y al respeto, una comisión que comprende la necesidad de avanzar en recuperar lo que es nuestro. Para ello me referiré a los artículos 19, Patrimonio Paleontológico y Arqueológico, artículo 22, Tesoro Humano Vivo, que no es ley. También me refiero al artículo 23 y muy especial que señala patrimonio inmaterial lingüístico. El Estado reconoce el patrimonio constituido por las diferentes lenguas indígenas, las que serán objeto de especial fortalecimiento, revitalización y protección, resguardo para su conservación. Quiero contarles que esta propuesta de norma busca el reconocimiento, la valoración, el respeto de quienes tienen la sabiduría ancestral, el conocimiento, la memoria, la espiritualidad y principalmente nuestras lenguas originarias. Busca nombrar como tesoros humanos vivos a quienes tienen el conocimiento de las lenguas originarias, principalmente los que están cayendo en desuso y que se encuentran en desmedro lingüístico frente al Estado chileno. En el caso del pueblo Cahuascar quedan aproximadamente 7 personas mayores de edad hablantes. La pandemia nos ha llevado a 3 de nuestros hablantes tesoros humanos vivos y es crítico para nuestro pueblo. Queremos seguir aportando, es fundamental para comprender las culturas de estos pueblos que también forma parte de nuestra identidad nacional. No se puede comprender la cultura de un pueblo sin conocer su lengua, porque la lengua de alguna forma contiene la cultura. Muchas gracias, quejazo. Llamo a apoyar estos artículos que he enunciado anteriormente. Gracias. Tiene la palabra en el hemiciclo la convencional Patricia Politzer. Adelante. Muchas gracias. Es para cederle mis minutos a Mauricio Daza. Bien. En sala, convencional Mauricio Daza. Por favor. Ahí, muchas gracias. Gracias, secretario. La información y el conocimiento son elementos inmateriales cuyo valor es muy relevante en nuestra sociedad, especialmente en la actualidad. La información es lo que mueve al mundo globalizado y la forma en que los estados la abordan puede ser la diferencia entre una sociedad verdaderamente democrática o una en que se corra el riesgo de sufrir prácticas totalitarias.
En este contexto deben ser analizadas propuestas como aquella contenida en el artículo 9, inciso 5 del informe que votaremos el día de hoy, el cual consagra que la ley establecerá los límites del tratamiento de datos de carácter personal que tenga por objeto inducir de cualquier forma el comportamiento de las personas. Si bien su redacción puede sonar inocente y adecuada en una primera aproximación, han sido precisamente normas como estas las que han sido invocadas por determinados gobiernos autoritarios para prohibir, censurar o limitar severamente redes sociales, controlando el acceso a la información en línea. En este sentido, se debe tener presente experiencias como la de la Unión Europea, que contempla normas las cuales restringen el acceso a los datos, pero tienen una redacción diferente, impidiendo que se cometan abusos. En este ámbito, considero que la norma ya aprobada en la Comisión de Derechos Fundamentales, asegurando a las personas el derecho a la protección de sus datos personales, es más adecuada y corresponde a parámetros propios de un Estado democrático de derecho en forma. Pero más allá del artículo 9 del informe, votaré en contra de cualquier norma que dé poder al Estado para controlar los medios, la información disponible en Internet o la prohibición de herramientas informáticas, ya que se abre un riesgo enorme para la libertad de expresión. Por otra parte, en relación al artículo 6 del proyecto relativo a los derechos de autor, es necesario que la norma sea mejorada, ya que a partir de su redacción se reconocen menos derechos que los existentes en la actualidad. El referido artículo habla de intereses morales y patrimoniales, sin reconocer un derecho sobre la autoría, lo que es gravísimo, puesto que los derechos de autor están consagrados en leyes y también en distintos tratados internacionales suscritos por Chile en esta materia. Además, este ejercicio se vincula únicamente al aprovechamiento y uso, dejando de lado la propiedad que tienen los artistas sobre su obra, sin hacer ninguna referencia al dominio o disposición, y limitando su aprovechamiento por la duración solo de su vida y no por un tiempo superior acotado, como existe en la regulación actual y en gran parte de la legislación comparada. Esto resulta muy relevante para quienes son creadores, ya que por lo general viven en una situación incierta, donde sus ingresos dependen de lo que obtengan precisamente de sus obras. No garantizarles a lo menos derechos de autor bajo los parámetros vigentes dañará la posibilidad que personas jóvenes y talentosas puedan perseverar en su decisión de dedicarse a la creación artística en sus diversos ámbitos, además de afectar a quienes han hecho de su vida un aporte a nuestra cultura, que será precisamente la afectada si es que el artículo 6 del informe, tal y como se nos propone el día de hoy, llegara a ser aprobado. En relación al artículo 17, inciso 2 del informe, el cual prohíbe la asimilación cultural en términos generales y sin más, estimo que se debe especificar que la asimilación que debe ser prohibida es la asimilación forzada. Si entendemos que la asimilación cultural es un proceso donde ciertos grupos etnoculturales se integran a un grupo considerado como mayor o dominante, debemos constatar que es un proceso que se puede producir naturalmente, aun cuando muchos lo consideren inadecuado. En este contexto, la norma debe prohibir que este fenómeno sea forzado y, en su caso, tomar medidas desde el Estado que reduzcan su ocurrencia. Pero prohibirla sin más constituye un voluntarismo que, paradójicamente, le quitará fuerza a la norma. Finalmente, en relación al artículo 24 sobre protección al patrimonio biocultural del país a través de la declaración de reservas patrimoniales, las que constituirían a lo menos un 30% de los territorios de los ecosistemas declarados como representativos, si bien estoy de acuerdo con apoyar la conservación de ecosistemas en nuestro país, no me parece un buen criterio establecer porcentajes en la norma constitucional rigidizándolos. Además, si establecemos un 30%, lo más probable es que las reservas se acotarán y se acercarán a ese número, lo que en muchos territorios podría generar incluso un riesgo de desafectación que ha sido impulsado activamente por varios grupos de interés en ciertas zonas de nuestro país. Esto es especialmente cierto en nuestro sur austral, donde más de la mitad del territorio de las regiones de Aysén y Magallanes están bajo algún estatuto especial de conservación. Creo que este artículo debe ser mejorado, por lo que también lo rechazaré. Más allá de lo señalado, este informe es innovador, ya que busca constitucionalizar temas que no han sido abordados en la historia constitucional chilena y se colocan en la avanzada en el escenario internacional. Pero es por esto mismo que debemos tener especial cuidado y rigor en la formulación de las normas, ya que no solo tendrán un impacto en nuestro país, sino que además podrán marcar un camino para el resto de las naciones.
En este contexto, la construcción de un Chile más digno y justo a veces amerita una pausa en la vorágine propia de este proceso constituyente. Muchas gracias. Por un punto reglamentario, pidió la palabra la convencional Loreto Vidal. Gracias, secretario. No sé cómo decirlo para que no suene mal, pero tengo que decirlo porque justo aquí frente a mí tengo a mi compañera Teresa Marinovich. Teresa, acá estoy, justo frente a usted. Hemos conversado desde el día 1 de la convención sobre el tema del respeto a las medidas sanitarias de cuidado. En ese minuto hicimos acuerdos generosos, y sin embargo, tristemente, llegó aquí al Pleno e insistimos en mantenernos sin mascarilla. No hay privilegios respecto del tema sanitario porque tenemos que cuidarnos entre todas y todos. A mí tampoco me gusta estar con esta mascarilla, me tiene absolutamente agobiada, pero soy respetuosa porque el cuidado es algo que debemos hacer entre todas y todos. Por favor, le pido que nos ajustemos a lo que particularmente dice nuestro reglamento de ética respecto a este punto. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Daniel Bravo. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Quiero felicitar a las y los integrantes de la Comisión 7 sobre el Sistema de Conocimientos, Cultura, Ciencia, Tecnología, Arte y Patrimonio por el trabajo desarrollado y que se refleja en su segundo informe. Particularmente constituyen un significativo avance los artículos 1 al 5 relativos al derecho a los conocimientos, el reconocimiento de los sistemas de conocimiento, la libertad de investigación, sus límites y la protección ante los indebidos usos de la ciencia y tecnología. Lamentablemente no puedo decir lo mismo respecto a la regulación que sobre el derecho de autor nos presenta la Comisión en esta ocasión en el artículo 6 del informe. En primer término, el artículo 6 no utiliza el lenguaje más apropiado a la luz de nuestro propio ordenamiento y el derecho internacional, como por ejemplo el Convenio de Berna, siendo deficiente y no respetando paradójicamente los conocimientos de expertos en la materia. En lo sustantivo, este artículo constituye un retroceso en la materia, como ya se ha dicho, si lo comparamos con la Constitución vigente y los instrumentos internacionales que usa como fuente. Ello, pues, solo se basa parcialmente en estos últimos, al omitir referencias al interés público, que sí mencionan la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 6 carece de un reconocimiento de los derechos culturales, incluidos el acceso al conocimiento y la cultura, la investigación y la difusión de las artes y la ciencia. La Constitución que queremos reemplazar al menos reconoce a todas las personas la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho de autor. De ese modo, esta propuesta profundiza el tratamiento desequilibrado del derecho de autor que ya sufrimos en la actual Constitución. El inciso primero iguala la posición de los autores e intérpretes, lo que constituye una anomalía. No existe allí el mismo umbral de creatividad. El inciso segundo transforma en los hechos los derechos de autor en perpetuos, favoreciendo a la industria cultural y no a los autores o creadores, porque extiende la protección a toda la vida del titular, que puede ser una empresa privada, incluso el Estado, y no a la vida del autor. Con ello, no habrá dominio público. El inciso tercero asimila de modo general al derecho de autor con derecho de propiedad. En definitiva, el artículo 6 recoge únicamente el interés de los titulares de derecho de autor, pero no el interés de las instituciones culturales y del público en general de gozar de las culturas y los conocimientos. Por lo tanto, espero que sea devuelto a la Comisión en forma completa sus 3 incisos para ser reformulado. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Rocío Canto Arias. Gracias, señor secretario. Primero, es inaceptable que la Presidenta y algunos convencionales nos quieran instruir o pautear sobre lo que debemos decir aquí y cómo decirlo. Y la última genialidad de ustedes, la de intentar prohibir nuestras propuestas cambiando de nuevo el reglamento. ¿Qué pasa, señores? ¿Tienen temor que los dejemos al descubierto frente a la ciudadanía? Dicho esto, me referiré al artículo 24 del informe. Este artículo es grave porque pretende que un 30% de los territorios de ecosistemas representativos, señalados ahí, se declaren como reservas patrimoniales, prohibiéndose toda actividad industrial en ellos. El listado de territorios es tan amplio que prácticamente no se podrá realizar actividad industrial alguna en un buen porcentaje de Chile. Y en esta misma línea, la de limitar la propiedad, restringir el desarrollo de actividades económicas y expropiar sin límites, ustedes son expertos. Ya rechazaron una propuesta nuestra que decía que los ahorros de los trabajadores debían ser de su propiedad y podían heredarlos. Y otra propuesta que prohibía la expropiación. Y no es solo lo que ustedes rechazaron, también lo que aprobaron en comisión.
una norma que dice que solo el Estado puede administrar esos ahorros. ¿Qué es esto? Tus fondos son tuyos, pero los administro yo. Expropiación. Ustedes quieren, lo han dicho, un sistema de reparto en que los ahorros no son del trabajador, porque van a pagar pensiones ajenas. No se heredan y son administrados por el Estado. Y el presidente Boric, cuando le preguntaron si los ciudadanos seguirían siendo dueños de las pensiones, eludió. Chilenos, alerta, esto vamos a votarlo de nuevo muy pronto. Y ojo con la trampa de que los fondos son de las personas, pero los administrará el Estado. Ahí veremos quién miente. Muchas gracias. Por un punto reglamentario ha pedido la palabra la convencional Valentina Miranda. Convencional Bessi Gallardo, por favor, remitámonos los informes y por lo demás, no hay iniciativa en torno al sistema de reparto, no hay iniciativa en torno a expropiar fondos de pensiones y no hay iniciativa en torno a lo que se refiere a la convencional cantuaria. Así que dejemos las mentiras de lado de una vez por todas, de cara a Chile y de cara a los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Convencional Bessi Gallardo tiene que hacer uso de la palabra desde su pupitre, por favor. Tiene la palabra la convencional Manuela Arroyo. Perdón, por un punto reglamentario ha pedido la palabra el convencional Alfredo Moreno. Muchas gracias, secretario. En la misma línea de lo que acaba de decir usted, creo que todos tenemos derecho, y me parece que esté muy bien que estemos aquí, que podamos llenar el hemiciclo para que haya más gente, pero cuando vamos a referirnos y tomar la palabra, como ha sido la tónica de aquí hacia atrás, debemos volver a nuestros asientos, porque si no, esto no funciona. Pedimos que se ocupen los reglamentos, pero solo para algunas cosas. Creo que es importante eso. Muchas gracias. Para continuar con el debate, tiene la palabra la convencional Manuela Arroyo. Ya. Ahora volvamos. Estimados, continuemos con el debate, por favor. Llamo al orden. Convencional Manuel Arroyo tiene la palabra. Gracias. No tenemos otra oportunidad. Hoy es el momento histórico de construir un texto constitucional que permita la superación del modelo neoliberal. Habitualmente, el neoliberalismo es debatido y confrontado como una teoría económica, pero más allá de ello, el neoliberalismo debe ser comprendido como el discurso hegemónico de un modelo civilizatorio, como una extraordinaria síntesis de los supuestos y valores básicos de la sociedad liberal moderna en torno a las definiciones de lo que es la persona, la riqueza, la naturaleza, la historia, el progreso, el conocimiento y el deber ser. Y hoy, el pensamiento neoliberal se vincula con una de las expresiones más potentes de la eficacia del pensamiento moderno, la naturalización de las relaciones sociales. Pensar es que es natural que vivamos así, pensar natural que es natural esta desigualdad. De acuerdo con las características de la sociedad llamada moderna, son la expresión de las tendencias espontáneas, naturales del desarrollo histórico de la sociedad. Pues bien, esto no es así. La sociedad en que hoy día vivimos es una construcción histórica y hoy tenemos la oportunidad de cimentar las bases de un nuevo sistema de conocimiento que supera las lógicas coloniales del saber, reconociendo que los saberes ancestrales de las mujeres, de las personas del campo, deben reconocerse y respetarse y vincularse con el conocimiento y la ciencia que hoy comprendemos que también es un campo de batalla. Debemos superar la conformación colonial del mundo entre el occidental europeo, que siempre nos han enseñado que es lo valioso, lo ejemplar, y los saberes ancestrales, los reconocidos como los otros, los subalternos, los excluidos. Porque yo quiero que mi hija pueda hablar la lengua de su abuela y que pueda trenzar los telares de sus tías. Por ello es central preservar, revitalizar y desarrollar, transmitir los conocimientos tradicionales y los saberes ancestrales. Esta es nuestra memoria, es nuestra identidad latinoamericana, son nuestras raíces como pueblo.
Agradezco y saludo además que la Constitución garantice la participación del pueblo tribal afrodescendiente y la promoción de sus culturas, del tumbe, de la saya, del hip hop, del reggae, son herencia afro y las debemos respetar y cuidar. Y permítame decirle a los señores rubios de clase alta, de apellidos europeos, que hablan desde las comodidades de un mundo hecho a la medida de ellos, que no escribiremos una constitución racista. Nuestra constitución estará hecha llena de cultura, de vida, de colores, de música afro, de saberes andinos, de saberes ancestrales. Ustedes son el odio, nosotras la alegría y la creación. Dejen de mentir, aprobaremos de salida. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Bárbara Sepúlveda. Gracias, secretario. Es para cederle mis minutos a la convencional Carolina Videla. Le daremos los minutos una vez que se inscriba, porque no está inscrita la convencional Carolina Videla. Pero no está inscrita en el debate para hacer uso de la palabra. Ahora sí, tiene la palabra entonces hasta por 6 minutos convencional Carolina Videla. Muchas gracias, señor secretario. Saludo a todas y a todos, particularmente a la región de Arica y Parinacota. Bueno, además voy a manifestar lo que tengo aquí preparado, pero quiero señalar lo penoso que resulta escuchar siempre a un sector que lo único que hace es desvirtuar, descomponer y desacreditar un trabajo que ha sido tremendamente responsable. Otra cosa distinta es que no les gusten los resultados, pero esto es lo que hemos logrado hasta ahora. Hemos trabajado y presentado lo que es la síntesis del debate del trabajo colectivo. Recoge las demandas de los territorios. Esto no es un invento, más allá de las risas burlonas de algunos que están en estos momentos aquí en la sala. Esto no es un invento, más allá de la vehemencia con la que quienes buscan mantener esta lógica neoliberal sin justicia epistémica ni condiciones para el desarrollo integral se plantean maliciosamente ante el país, desvirtuando un trabajo genuino, responsable, colectivo. Legítimo es que tengamos miradas distintas y este proceso nos permite esa revisión. Para eso estamos debatiendo. Yo quiero destacar el artículo 14, reconocimiento de la memoria. La Constitución reconoce las memorias como patrimonio de los pueblos y sus culturas, porque el ejercicio social de la memoria es el pilar fundamental para esa construcción de culturas de paz. Somos desde lo que otras y otros han venido caminando y construyendo, y como dijo Galeano, tenemos un espléndido pasado por delante. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. El ejercicio social de la memoria es un derecho que debemos abrazar. Todos los que nos sintamos llamados a esto. Así comprendemos y conversamos con el presente. Desde ahí construimos futuro. Y no es simbólico, es político, es concreto. Por eso los espacios físicos que revisten hechos históricos son sitios de memoria en donde ese ejercicio social se practica y las generaciones se encuentran. Destaco también el artículo 17, patrimonios naturales y culturales. El Estado reconoce y protege los patrimonios naturales y culturales, materiales e inmateriales, garantiza su conservación, revitalización, aumento y salvaguardia y transmisión a las generaciones futuras, cualquiera sea el régimen jurídico y titularidad de dichos bienes. A lo largo de la vida de nuestro país, la destrucción y desprotección de las herencias culturales y de la naturaleza ha sido tan brutal que esta nueva Constitución debe revertir esta realidad y así garantizar su conservación, revitalización, aumento, salvaguardia y transmisión de las generaciones futuras, a las generaciones. Reitero desde el artículo 25 lo justo que será el urgente reconocimiento a la artesanía, a las artesanas, artesanos, porque efectivamente la artesanía cumple un rol esencial en la producción y reproducción de los medios de vida de los pueblos. Necesitamos que esto se comprenda desde la lógica que un artesano, una artesana, no es un artista, es quien plasma esto y ha sido invisibilizado, pero además ha sido desprotegido
ha sido igualado o comparado con elementos que no revisten la esencia de la artesanía y de la producción artesanal que se da en cualquiera de los territorios de nuestro país. Hago un llamado a aprobar este informe, a poder avanzar en esta Constitución que además busca consagrar el derecho de los conocimientos tal y como está planteado desde un trabajo en el que la mayoría de la comisión ha estado absolutamente de acuerdo y contribuyendo a su elaboración. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la convencional Constanza Hube. Gracias, señor secretario. Se ha dicho que esta es una comisión de futuro. La verdad es que del análisis del informe de futuro o presente en realidad tiene muy poco. Este es un informe de pasado que precariza la propiedad intelectual e industrial y respecto del cual se sigue consolidando una constitución indigenista, separatista y desigual. Constitución indigenista, separatista y desigual, donde se da un tratamiento especial a los pueblos indígenas, otorgándoles un nivel de control y prerrogativa sobre sus conocimientos muy por el estándar que se otorga al resto de la ciudadanía. Tanto es así que pareciera que los únicos que van a tener verdadera propiedad sobre bienes corporales e incorporales son los pueblos indígenas. Es cosa de ver lo que dice el artículo 18, que habla de patrimonio y propiedad intelectual indígena. Los pueblos y naciones indígenas, señala la norma, preexistentes, tienen derecho a la propiedad, posesión, mantención, revitalización y desarrollo de su patrimonio cultural, material, inmaterial, entre otros. También se dice que estos son derechos inviolables, inembargables e imprescriptibles. Ya se quisieran esa protección el resto de los chilenos. Ahora vamos a los demás, es decir, a las personas y organizaciones que no son parte de los pueblos indígenas. Acá nos encontramos con el derecho a beneficiarse de los intereses morales y materiales. La protección, entonces, no es de propiedad intelectual o industrial, sino una protección de intereses. ¿Qué intereses? Nadie sabe. ¿Qué incentivo para crear, para inventar? Este artículo no regula integralmente la propiedad intelectual, deja fuera la propiedad industrial y resguarda derechos de autor con fórmulas muy confusas que inevitablemente se judicializarán y dan incerteza a este derecho. La redacción deja muchas dudas abiertas. ¿Qué beneficio tendrán los autores? ¿Quién y cómo se determina cuándo hay interés o beneficio? ¿Qué tipo de beneficio? Ni la más peregrina idea. Se ha sostenido acá que esto sería una evolución de lo que actualmente está en la Constitución vigente. Esto no es así. La Constitución actual establece de manera expresa, en primer lugar, el derecho de propiedad sobre creaciones intelectuales y artísticas. En segundo lugar, el derecho de propiedad industrial. Y en tercer lugar, el respeto de los derechos de propiedad de los derechos de autor, que lejos de ser una norma confusa como la que se propone en este informe, se dispone explícitamente el derecho de autor y que comprende la propiedad de obras y otros derechos como la paternidad, la edición y la integridad de la obra. Comisión de futuro, normas de futuro, no. Esta es una propuesta de pasado que lejos de generar incentivos para la creación e invención, se genera un desincentivo que no permitirá tener una efectiva innovación y desarrollo en nuestro país. La OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, nos situó en el primer lugar el año 2020. ¿Esto es por casualidad? No, no es suerte. Somos líderes por las certezas que entregan las normas en materia de propiedad intelectual industrial, tanto las normas nacionales como las internacionales. Que no se les olvide a los convencionales que los tratados internacionales son el límite de fondo a esta convención. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el convencional Helmut Martínez. Gracias, señor secretario. Para cederle mis minutos a mi colega convencional Lorena Céspedes. Tiene la palabra convencional Lorena Céspedes, hasta por 6 minutos. Muchas gracias, secretario. Buenas tardes, presidenta, vicepresidentes y compañeras y compañeros convencionales. Hoy quisiera comentar sobre las normas que permitirán fijar un marco a la creación de conocimiento, su comunicación, su divulgación y la importancia que tiene para el desarrollo del país, teniendo en consideración el respeto a los derechos de la naturaleza. Como mujer de ciencia, sé que su desarrollo es esencial para darle valor a lo que se produce. Al fomentar el crecimiento del conocimiento, nos permite desarrollarnos integralmente como humanidad. Somos un país que aún no enfrentamos el fortalecimiento de la educación y el desarrollo del conocimiento como base de la formación de las personas, de la sociedad y del país. Es por esto que haré referencia a los artículos 1, 2 y 3. Ellos hablan de la necesidad de fortalecer el desarrollo del conocimiento en su amplio espectro y algunos deberes del Estado respecto a ello. El artículo 1 hace referencia a la participación del conocimiento,
Pero ¿quién tendrá esa titularidad? ¿Puedo participar innovando o transfiriendo o beneficiándome de conocimientos creados por otros? ¿Se puede controlar los conocimientos? Creo que este artículo debe precisarse y es por esto que rechazaré buscando una mejora en él. El artículo 2 genera una serie de deberes al Estado que requieren ciertas precisiones, puesto que se mencionan diversos saberes y su protección con límites poco claros. En el artículo 3, ¿se puede proteger de la indebida influencia del juicio independiente? ¿A qué hace referencia esto? ¿Cómo se materializa o sanciona a quien desea convencer a otro? También se hace referencia a la libertad de investigación que creemos puede mejorarse, puesto que no solo debe garantizarse esa libertad de investigación, sino que de creación en general, vinculando además el deber del Estado de promover su desarrollo, al cual el artículo no hace referencia. Es por esta razón que presentamos una indicación que persigue subsanar algunas deficiencias de las normas presentadas, pero que aún así hemos visto dificultad en consensuar, puesto que a su vez tiene esta indicación una deficiencia a mejorar. La indicación propone que el Estado fomente la creación de entidades públicas que generen conocimiento. Sin duda, este es un valioso elemento y su consagración a nivel constitucional puede resultar muy importante para el desarrollo científico de nuestro país. Sin embargo, la indicación propuesta omite la posible colaboración de entidades privadas, lo que en la práctica puede poner en riesgo el propósito de esta norma, pero principalmente el propósito del verdadero y profundo desarrollo del conocimiento que queremos tener en nuestro país. En efecto, el conocimiento finalmente es generado por las personas y las comunidades, que tienen la libertad de organizarse y canalizar sus intereses, en este caso de investigación de diversas formas. Si el Estado solo tiene la obligación de promover la creación y desarrollo de entidades públicas, entonces queda al margen de poder influir o apoyar a otro tipo de instituciones que podrían aportar en el futuro, como lo hacen actualmente, a la generación de conocimiento y el desarrollo científico de nuestro país. En Chile son abundantes los ejemplos de universidades privadas con una importante incidencia en áreas tan diversas como ciencia, biología, física, matemática, etc. Basta con revisar el listado de universidades privadas en el Consejo de Rectores para comprobarlo. Universidad Católica del Norte, Universidad Técnico Federico Santa María, Universidad de Concepción, Universidad Católica del Maule, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Andrés Bello, por nombrar solo algunas. Ejemplos internacionales no faltan tampoco, como lo muestran las instituciones tales como la Sociedad Max Planck en Alemania, en Massachusetts, el Instituto de Tecnología en Estados Unidos, etc. Sabemos que estas instituciones en Chile, a pesar de ser administradas por privados, tienen un fuerte carácter y rol público. Les pido que piensen quiénes de ustedes estudiaron en alguna de ellas, hacen clases o tienen a sus hijos estudiando ahí. Incluso han sido muchos los científicos que han sido apoyados por fundaciones que han tenido el fuerte apoyo de nuestra sociedad, de entes privados y muchos otros. Además, muchas investigadoras e investigadores activos en nuestro país tienen redes de colaboración, por ejemplo, a través de proyectos conjuntos o publicación conjunta de artículos científicos con dichas entidades u otras similares. Nuestra meta es común. Es desarrollar el conocimiento, la ciencia, la tecnología y todo aquello que nos permita crecer, mejorar, pero también satisfacer esa ansia y curiosidad que nos mueve a tantos a la búsqueda y creación de nuevo conocimiento. Invito a todos a reestructurar estas normas, a reconocer la importancia de la colaboración público-privada, del fuerte rol que debe tener el Estado fortaleciendo su desarrollo, no solo a través de sus ministerios o CONICET, sino que con políticas públicas que no conviertan el desarrollo de la ciencia, por ejemplo, en una competencia por número de papers publicados, sino que el verdadero desarrollo de las materias sea el desarrollo de las materias, siendo fieles a los que nos motivó a ser parte de este grupo de amantes del conocimiento o de diversos proyectos. No puedo dejar de mencionar que la creación de conocimiento está completamente vinculado a la creatividad, al trabajo en equipo y a una serie de habilidades que debemos fomentar desde pequeños, tan necesarias para la creación de conocimiento y la innovación. Es por esto que invito a repensar algunas de estas normas, a poder perfeccionarlas para que desarrollen una buena propuesta respecto al desarrollo del conocimiento, la ciencia, la tecnología y todo aquello en lo que creemos y que creemos que puede ser parte.
Tiempo, gracias. Estimados, estimadas convencionales, vamos a hacer un receso. Volvemos a las 15:05. Gracias. La sesión 79 de plenario de la Convención Constitucional entra en receso y a las 15:05 se retoma la discusión del segundo informe de la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio. Ya volvemos.